preparando una morada para nosotros, pero no es que esté construyendo Él una casa o que Él esté limpiando ahí un apartamento de oro para cada uno de nosotros. Porque siempre se habla, ¿verdad? Sí, que allá tenemos una mansión en el cielo, una mansión de oro, y todo eso es fantasía. Simplemente hay que entender a qué se refieren esas moradas, ¿verdad? No es un asunto de, por un lado, sí es algo, es una cosa literal, pero es una dimensión de vida. Pero por el otro lado, Jesús está preparando las moradas eternas a través de estar intercediendo por nosotros. La manera en que Jesús está preparando las moradas eternas para nosotros es intercediendo para que esa morada, esa gloria de Dios, se forme en nosotros. Porque la morada eterna es la gloria donde va a residir nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo glorificado. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí. O sea, hay que entender esto. Se lo estoy poniendo así bien fácil y práctico de una vez concretamente. La morada eterna es donde va a residir mi ser ya glorificado, la vestidura de luz con la que voy a estar revestido. Diga conmigo, revestido. ¿Sí? Esa vestidura de luz que me va a envolver, esa gloria que me va a estar envolviendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo glorificado. Todos vamos a tener un cuerpo glorificado. Y Jesús dijo que hay diferentes moradas en la casa del Padre. Hay muchas moradas porque hay muchos rangos, muchos tipos de gloria, muchos tipos de vestiduras disponibles. Diga conmigo, disponibles. O sea, están disponibles esas vestiduras de luz. De nosotros depende qué tipo de vestidura nos van a dar. De nosotros depende qué tipo de gloria nos van a dar. En otras palabras, qué tipo de morada nos van a otorgar. Y les comento esto para llegar al versículo que a mí me impacta mucho, del deseo que había en el corazón en este caso vamos a leer del apóstol Pablo, pero era el mismo deseo que había en el corazón del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, del apóstol Juan. ¿Qué otros apóstoles habían? De Judas el bueno, porque había un Judas bueno. ¿Quién más? Tito. No, a Tito le escribieron. ¿Quién más? Bueno, todos ellos, ¿verdad ustedes? Entonces acompáñenme por favor a 2 Corintios. Veamos lo que había en el corazón del apóstol Pablo, quien escribió que lo imitemos a él porque él imitaba a Cristo. A ustedes, qué tremendo. A mí siempre me va a impactar ese versículo y voy a hablar de ese versículo y lo voy a mencionar hasta el último día de mi vida. Ojalá un día podamos nosotros decir, pero que no esperar a llegar a ancianos, a viejitos, ¿verdad? Para decirlo, sino decir, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Porque a un viejito, pues ya está viejito, pues ya no puede pecar mucho. Recuérdense que cuando Jesús dijo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los primeros que fueron los viejitos. ¿Sí? Los grandes fueron los primeros que se fueron. Porque son los que más habían pecado. Así, una razón lógica nada más, ¿verdad? Bueno, la cosa es que cuando Pablo escribió la carta a 2 Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 y 2. ¿Está conmigo? Amén. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el versículo 2, leanlo en voz alta conmigo. Y por esto también que hacían, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Mira qué tremendo y poderoso esto. Vale la pena analizar estos dos versículos, así, despacio, asimilarlos y pedirle a Dios que esto sea una realidad en nosotros. En primer lugar, Pablo dice, miren, porque sabemos, o sea, hay que saber. Si algo tienen que saber los cristianos es esto. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Pues tenemos que saberlo. Pablo da por hecho que lo saben, dice, porque sabemos, dice. Mire, si algo se necesita en este tiempo en la iglesia es la enseñanza.
si algo, hoy platicaba con unos pastores y llegamos a esa conclusión, miren, de verdad hay tanta ignorancia, porque normalmente ya se volvió una costumbre solo moverse en la iglesia con mensajes motivacionales, mensajes al alma, y el problema es que muchas veces de manipulación del alma, pero de conocimiento espiritual hay muy poco. De conocimiento de la voluntad, mire, hay mucha escasez. De la voluntad de Dios hay mucha escasez. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, mire, de verdad, hace falta el poder ser conocedores, sabios, entendidos en la voluntad de Dios, en los misterios de Dios y en los tiempos. Son por lo menos 3 cosas en las que como cristianos tenemos la responsabilidad para incluso ser luz en este mundo. Tenemos la responsabilidad de ser conocedores, sabios y entendidos en la voluntad de Dios. Conocedores, sabios y entendidos en los misterios espirituales del reino de Dios. Y ser conocedores, sabios y entendidos en los tiempos. Pero para eso hay que escudriñar la palabra, para eso hay que tener comunión con el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya en toda la verdad. ¿Estamos? O sea, hay una necesidad muy grande y yo les animo, les exhorto a que de verdad marquemos ya un antes y un después. Salgamos de la ignorancia espiritual, hermanos. Porque por falta de conocimiento es que el pueblo perece, está en miseria, está en calamidades, está en muchas dificultades. Es por falta de conocimiento que el pueblo de Dios, la mayor parte del pueblo de Dios no logra arrebatar, no logra obtener la vida del reino de Dios. ¿Estamos? Y una de las cosas que nos van a ayudar a poder enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en buscar arrebatar y obtener, hacer nuestra la vida del reino de Dios, una de las cosas que nos va a motivar, nos va a impulsar, es saber esto que Pablo dice acá que debemos de saber. Y dice él, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace. Paremos ahí. Aquí la cosa se pone interesante, porque está hablando de una morada terrestre. ¿Sí? Una morada terrestre. Y él, cuando está hablando de la morada terrestre, está hablando prácticamente de lo que ahorita está cubriendo nuestro espíritu y nuestra alma, porque nosotros somos espíritu. Somos espíritus, somos un alma que habitamos en este hermoso cuerpo. A algunos les gusta que el espíritu y el alma se sientan como si les tienen un cuerpo de este vuelo. Y otros que apenas cabe nuestro espíritu y nuestra alma en nosotros. Pero el punto es este. Aquí habla de una morada terrestre. Ya conmigo, morada terrestre. Y esto ya nos va a llevar a otro entendimiento, porque hay moradas terrestres y hay moradas celestiales. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Pero lo interesante es la forma en que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, mire, pero sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, no dice casa, dice tabernáculo. Y tabernáculo es una tienda temporal. Tabernáculo es una morada temporal, no permanente. ¿Me está escuchando? Mire, es que al ir asimilando eso nos va a ir enfocando, nos va a ir alineando en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en poder nosotros tener la visión que Dios quiere que tengamos en nuestra estancia en esta tierra. De hecho, Abraham en forma literal hizo una demostración que aquí solo estamos de paso. Dice que Abraham no se construyó una casa. Teniendo toda la riqueza que tenía, mire, Abraham jamás se construyó su palacio. Abraham dice en Hebreos que habitó en tiendas.
en tiendas, en tabernáculos. O sea, tabernáculo es una morada temporal. ¿Estamos? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos lleva a ese pensamiento. Nos dice, miren, si ahorita la morada terrestre que tenemos es un tabernáculo, es algo temporal, no es donde vamos a estar siempre. Así es que no se preocupen si esta morada temporal, si este tabernáculo se va envejeciendo. Porque cuando dice ahí se deshace, habla de un deterioro, de un envejecimiento que puede incluso llegar a convertirse en polvo. ¿O no? Porque cuando nos morimos, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Aquel cuerpo que tanto cuidamos, ¿en dónde termina? En polvo. Así que no sé, mire, de todas maneras un día va a llegar a adelgazar. Tampoco es para descuidar el cuerpo, ¿verdad ustedes? Porque tenemos que apreciar lo que Dios nos da. Pero tampoco es de obsesionarnos con tener una buena apariencia externa si por dentro somos un cadáver. Pablo nos hace reflexionar en eso, en esas pocas palabras. Dice, miren, no se preocupen, debemos de saber que ahorita tenemos una morada temporal, una morada terrenal. No se preocupen si esto se va deshaciendo, si esto se va deteriorando. Tranquilos, dice. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Porque tenemos de Dios un edificio. Y esa palabra edificio significa una casa permanente, una construcción permanente. Pero un edificio, para que sea edificio, tiene que tener varios niveles. Por lo menos tiene que tener unos 2 o 3 niveles, ¿o no? Para que sea un edificio. Y de hecho, por eso Pablo, creo que ahí mismo en Corintios dice, miren, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo menos habla de 3 niveles, ¿verdad? El fundamento, que habla de la primera fase. Edificar, habrá una segunda fase. Y sobreedificar, habla de una tercera fase. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dar fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. Y entonces aquí Pablo de una vez se va a lo que tenemos que nosotros llegar a formar en nosotros. Mire, tenemos de Dios, porque al final de cuentas todo lo que se forma de Cristo en nosotros, todo el crecimiento espiritual que podamos obtener, toda la transformación que podamos experimentar siendo transformados al carácter de Cristo, es una obra de Dios en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos claros en eso? Entonces Pablo dice, mire, tranquilos, tenemos un edificio, tenemos algo permanente, hay una morada, hay algo, hay una casa para nosotros que nos está esperando. ¿Y por qué dice en los cielos? Porque es allá donde nos tienen reservada la manifestación de esa morada para nosotros. Y es por eso que él dice, tenemos de Dios un edificio. ¿Qué más dice? Una casa. Ya veo que el edificio lo relaciona con una casa. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Qué bueno. En los cielos. Y a lo que quiero llegar es al versículo 2. O sea, mire, pues, voy a enfatizar otra vez esto. Pablo dice, tranquilos, tenemos una casa, una morada eterna, permanente, no hecha por mano humana, hecha, digámoslo de una vez, por las manos del Espíritu Santo, quien es el que está esculpiendo, está dándonos la forma correcta, formando la imagen de Dios en nosotros. ¿Estamos? Él es el que está operando en nosotros conforme a todo lo que Cristo ya compró para nosotros. Entonces esa casa nos está esperando. Entonces, si yo sé eso, pero aquí el saber está hablando de saber en mi espíritu, no solamente en mi alma, no solamente un conocimiento mental. Cuando dice sabemos, está hablando de esa sabiduría que está en la mente de mi espíritu.
Y cuando ese conocimiento, cuando ese saber está en mi espíritu, el saber que se está formando en mí, que me están preparando una casa eterna, que Jesús está intercediendo y está gimiendo y está derramando lágrimas de intercesión, suplicando al Padre que Cristo, que Él sea formado en nosotros. Como Pablo en el libro de Gálatas, que le dice a los Gálatas: vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo se forme en ustedes. Pablo oraba y Pablo aprendió a orar con Jesús. Estamos, porque orar con Jesús es orar por lo mismo que ora Jesús, interceder por lo mismo que intercede Jesús, pedir por lo mismo que Jesús está pidiendo. Eso es orar en su nombre, en su carácter. ¿Estamos? Entonces Pablo, con esa convicción que estamos de paso, con esa convicción que estamos en un tabernáculo temporal, entonces dice en el versículo 2: y por esto también, ¿qué hacía? Gemimos. Ni siquiera dice orar. Vea el nivel de, ¿cómo le podríamos llamar? De oración, pues. No dice y por eso también oramos. No, dice gemimos. ¿Pero por qué gemía Pablo? ¿Por viajes, relojes y puntos? Dice gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa palabra habitación en griego es morada. Y la palabra celestial no se refiere a los cielos, se refiere a algo eterno. En otras palabras, Pablo dice: gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra morada eterna. Pero lo que me impacta es esa actitud y el deseo que había en el corazón de él, en el deseo que había en el corazón de estos cristianos, de estos hermanos que ya se fueron, porque toda esta gente ya se fue. Pero mire lo que hicieron en su vida. Dice: mire, nosotros gemimos porque hay un gran deseo en nuestro corazón de ser revestidos. Ya no hayamos las horas de ser revestidos con esa morada eterna, con ese cuerpo celestial, con esa gloria celestial. Y me impacta mucho porque yo le digo: Señor, ¿cuántos cristianos están gimiendo por ser revestidos con esa morada eterna? Créame que son muy pocos, porque la mayoría, para empezar, no saben de esto. Saben de cómo hacer muchas cosas terrenales. Y algo que no es que no haya que hacerlo, pues es parte de. Saben cómo incluso ganar almas, cómo tener grupos, cómo hacer esto, pero no saben nada de las moradas eternas. Es que de verdad esto a mí me deja mucho en qué pensar. Me confronta. Yo digo: Señor mío, Dios mío, por favor ayúdame a tener ese sentir, para empezar a tener ese deseo que tenían estas personas, estos hermanos. El deseo de ellos era ser revestidos con esa morada eterna. Y el que desea de ser revestido con esa morada eterna, ¿qué va a hacer? Va a gemir, va a orar, va a orar en el Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo que podemos gemir. Por eso en Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra gemido significa orar indeciblemente. Lo puede ver en la concordancia de Strong. Yo lo acabo de chequear hace un momento. Entre los muchos significados que tiene, habla de orar, de hablar, de expresarse indeciblemente. Por eso se llama gemidos, por eso lo tradujeron como gemidos.
Ya no hay palabras. Es el Espíritu Santo el que, y sabe que esos gemidos del Espíritu Santo, esa intercesión del Espíritu Santo, y Él pide conforme a la voluntad de Dios. Él lo que está pidiendo es: mire, Padre, por favor, transfórmalo, restáuralo, forma tu corazón en Él. Tal vez nosotros gimiendo y si no estamos bien conectados con el Espíritu, tal vez pensando en cosas de esta tierra, que en la familia, que en las deudas y que en esto otro, y estamos gimiendo. Pero el Espíritu Santo no está pensando en eso que es temporal. El Espíritu Santo se enfoca con la oración de Jesús, porque Jesús mismo está para interceder por los santos, dice la palabra. Intercede de la misma manera. Que se forme en nosotros, porque esto se tiene que formar en nosotros. Y entre más intercedamos, entre más le pidamos: Señor mío, Dios mío, sálvame, libérame de todo lo que en mí es contrario a tu corazón. Sálvame de lo que en mí es contrario a tu carácter. Libérame, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi espíritu. Sáname, Señor. Sálvame de mí mismo. Señor mío, Dios mío, yo te necesito. Y entonces el Señor va trabajando en mí. Entre más oro, entre más intercedo con este enfoque, más trabaja el Espíritu Santo en nosotros, más nos va formando la imagen, el carácter de Dios en nosotros. Por lo tanto, estamos siendo edificados como una casa verdadera de Dios. Estamos. Realmente la vida cristiana tiene que ser esto: estar enfocados en esa morada. Porque ya cuando vemos esto, entonces las moradas eternas, por un lado, son preparadas por Jesús, porque Él está intercediendo. Pero por el otro lado, nosotros cooperamos para formar esa morada eterna para nosotros. ¿Sí les hace sentido esto? Realmente cuando tenemos convicción de esto, créame, nos va a importar más esta casa que la casa en la que podamos vivir aquí. Entonces entendemos, con razón a Abraham no le interesaba una casa, pues, literal. Con razón Jacob y ellos, mire, y eso es que estaban en aquel tiempo. No tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros ahora. No tenían la sangre de Cristo, y ellos estaban más interesados en lo eterno que en lo temporal. Hubo gente, porque como Dios tiene un plan para cada uno. ¿Estamos? Dios tiene un plan para cada uno. Él tiene planes de bien para nosotros. Pero hay que entender que como a Dios le gusta pues la variedad. Los planes de Él son muy distintos para cada uno de nosotros. Nos llevan a un mismo destino, sí, pero con diferentes planes. ¿Estamos? Y en algunos casos, o no sé si en muchos, por ejemplo, Dios permite, o el plan de Dios es que haya limitaciones de ciertas cosas. Y en otros casos, el plan de Dios es que tengan abundancia de esas cosas. Sí, o sea, ¿y qué podemos decirle si Él es el dueño? Él es quien hace los planes. No sé con quién platicaba yo, pero le decía: mire, nuestro mayor problema es que ya Dios está en paz con nosotros, porque fuimos reconciliados por medio de Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Por la fe en su nombre, por la fe en su sangre, fuimos reconciliados con Dios. O sea, Dios ya está en paz con nosotros. Para Dios ya la deuda fue pagada por Cristo, lo que le debíamos. Entonces Dios está en paz con nosotros. El problema es que nosotros no estamos en paz con Él. Nosotros, mire, estamos inconformes con los planes que Él tiene para nosotros. Nuestro pleito es en contra de los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos ceguera espiritual, porque nuestro espíritu está dormido, porque no entendemos, no hemos entendido, diga conmigo, entender. No hemos logrado entender que el plan de Dios para cada uno de nosotros, mire, su voluntad es buena, perfecta y agradable, que nos va a llevar a buen destino. Pero yo siempre estoy viendo el camino, el plan de Dios para aquel y para aquel, y no estoy conforme con el mío, quiero el de aquel.
Pero a medida que usted va madurando espiritualmente, su mente se va renovando y usted va comprendiendo que el plan de Dios para usted es bueno, es perfecto. Pero para eso hay que crecer y madurar espiritualmente, para que se nos vayan abriendo los ojos. ¿Estamos? Y de hecho, el que crece y madura espiritualmente va a tener la actitud o va a poder estar en el ejército élite de Dios, los que van a tener la morada más grande y más valiosa que podemos tener, que es tener la misma vestidura con la que Dios se viste, la gloria del sol de justicia. Pero los que crecen a esa dimensión, vean la actitud que tienen. Acompáñenme al libro de Joel, por favor. Joel capítulo 2. ¿Sabe que hay un libro que se llama Joel? Hablando de los que alcanzan el nivel élite. Diga conmigo, nivel élite. Esas cosas hay que conocerlas, aprenderlas y anhelar, desear llegar a ser de la élite de Cristo Jesús. Fíjese que en Joel capítulo 2, no lo vamos a leer todo el capítulo 2, pero porque de verdad un miércoles de esto vamos a estudiar estos versículos mejor, para ir entendiendo que el carácter de estos, de la élite, del ejército élite. Usted sabe que Jesús tiene un ejército élite, o va a tener un ejército élite. Dentro de la esposa del Cordero hay niveles, y dentro de la esposa del Cordero hay un grupo élite de la esposa del Cordero. ¿Qué tremendo es? Ahí se lo va a probar. Hay un grupo élite de la esposa del Cordero. Y este grupo élite tiene muchas características, pero dentro de algunas de ellas las describe aquí en el capítulo 2 de Joel. Aquí el capítulo 2 de Joel habla de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo, el ejército que viene con Cristo. Y ese ejército tiene una característica, por ejemplo, en el versículo 7 dice: como valientes correrán, como hombres que dice de guerra subirán el muro, cada cual que dice marchará, ¿cómo dice? Por su camino y no torcerá su rumbo. Y dice en el siguiente versículo: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá porque, diga conmigo, diga otra vez, es que vean, es en lo particular, en su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Dice, mire, como valientes correrán, como hombres de guerra. Fueron formados con el carácter guerrero de Cristo Jesús. Usted sabe que la esposa del Cordero tiene dos lados: el lado humilde y el lado exaltado. El lado del carácter de Cordero anda arriba hasta allá, y el carácter de león de la tribu de Judá. ¿Estamos? Pero primero se tiene que formar el carácter de Cordero. Ese es el orden. El carácter humilde, el Cristo crucificado. Por eso dijo Pablo: yo quiero tener esa experiencia de ser partícipe en los padecimientos de Cristo y en el poder de su resurrección. O sea, en el carácter, en el lado humilde y en el carácter exaltado. El problema es que solo queremos el carácter exaltado, y normalmente en las predicaciones se enfocan a eso. Pero si no está la humildad del Cordero, ese lado exaltado nos va a convertir en diablos. Lucifer quería el lado exaltado, pero no quiso el lado humilde. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces vea la característica de esto. Dice, ¿qué dice? Como valientes correrán hombres de guerra, dice, subirán el muro. Cada cual marchará, dice, por su camino. Entendieron el plan de Dios para su vida.
Fueron conocedores, sabios y entendidos en la voluntad de Dios para ellos, en su camino, en su carrera. Por eso dice, aprendieron a no estar estrechando a su compañero. Mira, fueron liberados. Se escribió el mandamiento número 10 en ellos: no codiciarás nada de tu prójimo, nada de tu vecino. Tendrás contentamiento con el plan que Dios trazó para tu vida. Por eso que no estrecharán, no estarán viendo, ¿y por qué aquel sí tiene y yo no? No, mejor yo quiero hacer lo que aquel está haciendo. No, entendieron su camino, su carrera. Ese es el ejército élite de Cristo. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. La palabra no les va a lastimar. ¿Por qué? Porque ya está formada en ellos. Ellos tienen el carácter de Cristo. La espada no les va a herir porque sale de la boca de ellos, como sale la espada de doble filo de la boca de Cristo resucitado. Y estos, mire, la morada eterna de estos. ¿Usted sabe cuál es el tipo de vestidura que va a tener la esposa del Cordero? ¿De qué va a estar vestida? De lino fino, blanco, resplandeciente. Pero los del ejército élite, vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 19. Estamos aprendiendo algo. Esto es un recordatorio, el que estoy haciendo, un repaso para algunos de ustedes. Pero el hecho que lo sepamos no quiere decir que ya lo tenemos. Entonces hay que seguir recordando esto, pues. Por eso Pedro dijo, mira, a mí no me molesta decirle las mismas cosas, porque ya me di cuenta que por un oído les entró y por otro les salió. Sí, en Apocalipsis capítulo 19, hablando de la segunda venida de Cristo, que es lo que habla también en Joel en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11, cuando habla de la segunda venida de Cristo. Eso va a ser emocionante. Mire, para la segunda venida de Cristo, de verdad yo quiero venir con Él. ¿Cuántos quieren venir con Cristo? Porque fíjese que los que vienen con Él en la segunda venida son los que van a venir a pelear contra el anticristo y sus ejércitos que van a estar batallando aquí en la tierra, contra Leviatán, contra Apolión, contra Lilith y contra Lucifer. O sea, mírenme, este ejército va a venir a pelear en contra del anticristo. Pero para que Cristo les diga, miren ustedes, acompáñenme por favor, necesito ir a eliminar al anticristo a la tierra, porque Cristo lo va a venir a eliminar. Pero Cristo les dice, mire, acompáñenme. Pero a los que va a invitar es a los que ahora mataron al anticristo que está dentro de nosotros. A todo lo que nosotros se opone a Cristo. Eso es un anticristo. El yo, el ego, el orgullo es el anticristo en nosotros. La naturaleza, el carácter del anticristo en nosotros. O sea, no voy a salir aquí diciendo no te me acerques porque sos el anticristo. No, estamos hablando del carácter pues del anticristo. No va a llegar a decirle a su cónyuge, y ahora ya sé que tú eres el anticristo. No. Así como me dijo una vez un señor hace muchos años, miren, me dijo, porque le dije, mire, usted va a la iglesia, usted busca de Dios, tiene a Cristo en su corazón. No, mire, yo tengo un problema. Desde que mi esposa se volvió cristiana, mi hogar se volvió un infierno, me dijo. ¿Y por qué? Mire, ahora solo llego yo, me dice, y tal vez, mire, a mí me gustan las cervezas, pero tal vez una de mis cervecitas me tomé y solo entro, ya viene ese diablo. Pero sos un hijo del diablo, sos un hijo del diablo. Pero todo ese orgullo, ese ego, ese es el carácter del anticristo. ¿Estamos? Entonces el que aprende a eliminar, a vencer al anticristo por dentro, Cristo le va a decir, estás capacitado para ir conmigo a pelear contra el anticristo literal. ¿Estamos? Y entonces aquí se describe el momento cuando lo que en Joel, en el capítulo que leímos, capítulo 2, el capítulo empieza, tocar trompeta en Sión, sonar alarma. Es el momento cuando suenan las trompetas de guerra y se prepara el ejército celestial. Y ojalá usted y yo nos volteemos a ver ahí y vamos en nuestros caballos blancos. El caballo blanco habla de la
fe que se ha limpiado completamente en nosotros. ¿Sí? Caballo blanco. Que el anticristo también lo imita con caballo blanco en el primer sello. Entonces dice aquí en el versículo 11, que a mí me emociona esto. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y... Ahora, mire, por cierto, paremos un momento. Para estar en este ejército, no solamente hay que ser llamado, además hay que ser escogido, hay que llegar a ser fiel, ahí ya es esposa. Pero para ser de esta élite tiene que ser, además de fiel, verdadero. Ese es el cuarto nivel, fruto al 120. Este cache. Bueno, leamos, no me interrumpa. Dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, dígalo en voz alta, el Verbo de Dios. Aquí ya no está hablando del Cordero. Ahora, pero el 14 dice: y los ejércitos celestiales de al que salvar. Ahí nos hablan. No, no es ahí te hablan, ahí nos hablan. Y los ejércitos celestiales, vestidos como de lino, no fino, finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Allí tenemos que venir nosotros. Pero mire, usted sabe que un lino ordinario, para que sea fino, lo tienen que peinar. Peinar. Ya conmigo, peinar. Usa unos cepillos así especiales, así, estirando las fibras. Eso es para que sea lino fino. Entonces, ¿cómo será para que sea lino finísimo? Es por eso que dice: miren, las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria, con la vestidura de lino finísimo que podemos llegar a tener como morada eterna y venir con Cristo para el final de la gran tribulación. Por lo tanto, el rapto es antes de la gran tribulación. Porque al final de la gran tribulación ya tenemos que venir con Cristo. Ya se han dado las bodas del Cordero. ¿Estamos? Yo quiero ese lino finísimo. Esa es la morada eterna de más alto rango. Porque la palabra morada, ya conmigo, morada, significa habitación, significa casa, significa rango. Fíjese, la palabra morada significa rango. El rango que vamos a tener. Y se va a evidenciar con el tipo de morada de gloria que nos va a estar vistiendo, en donde va a morar nuestro espíritu y alma eternamente. Ojalá sea lino finísimo, que va a brillar más allá que el sol de justicia. Va a brillar con luz inaccesible, con la luz del Padre, que habita en luz inaccesible. Inaccesible para los que no califican. ¿Está claro? Inaccesible para los que no califican. Pero usted y yo somos de los que queremos calificar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Pablo lo dijo. Por eso, deseando eso, gemimos
oramos, dedicamos el mayor tiempo posible para suplicar. Me despierto a la 1 de la mañana y en lugar de estar pensando en las muelas del gallo, empiezo a pedirle: Señor mío, Dios mío, Señor, libérame, Señor, sáname, Señor, clamo tu sangre. Y tal vez me vuelvo a dormir y despierto otra vez: Señor, clamo tu sangre, limpia mi corazón, no me quiero ir como estoy. Señor, quiero tu nombre escrito en mi frente, quiero tu nombre en mi voluntad, quiero tu nombre, Señor mío, en cada parte de mi ser, en mis células físicas y en mis células espirituales, en mi genética natural y en mi genética espiritual. Yo quiero tu nombre, yo necesito tu nombre, Yu, Hey, Ba, Hey. El verbo de Dios, el verbo de Dios. Ponte de pie un momento y se lo vamos